habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia,
mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes el lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Proverbios 22, el camino del justo. El capítulo 22 de Proverbios está lleno de consejos sabios y prácticos que nos ayudan a vivir de manera justa y sabia en este mundo, desde la importancia de cultivar la humildad hasta la necesidad de ser honestos y justos en nuestras relaciones con los demás. Este capítulo está dirigido a todas las personas que quieren librarse de la insensatez. Uno de los versículos más conocidos del capítulo 22 es el versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo nos recuerda la importancia de enseñar a nuestros hijos valores y principios sólidos desde una edad temprana. Cuando les inculcamos un amor por la justicia, la sabiduría, le estamos dando una base sólida sobre la cual pueden construir una vida significativa y plena. Nuestra labor como padres no puede ser descuidada por nada del mundo. En este versículo también somos desafiados a preguntarnos, ¿qué tipo de modelo somos para nuestros hijos? ¿Estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo con los valores que queremos transmitir a ellos? ¿Estamos siendo coherentes entre lo que decimos y hacemos, entre nuestras palabras y nuestra conducta? En definitiva, ¿vivimos como queremos que nuestros hijos vivan? Son preguntas que necesitamos hacernos, reflexionar y actuar en consecuencia. El capítulo también destaca la importancia de cultivar relaciones justas y honestas con los demás. Hay varios versículos que nos enfatizan que la recompensa de la humildad y del temor del Señor son riquezas, honra y vida misma. Cuando vivimos en humildad, reverentes, respetuosos con Dios, somos capaces de vivir de manera justa y honrada en nuestras relaciones con los demás. Cuando nos esforzamos por ser justos, honestos, íntegros en nuestros negocios y relaciones personales, ganamos la confianza y el respeto de aquellos que nos rodean. Sin embargo, el capítulo también nos advierte sobre los peligros de vivir una vida centrada en la riqueza y el poder.
Se nos recuerda que el rico puede dominar a los pobres y que el deudor es esclavo del prestamista. Cuando nos enfocamos en acumular riqueza y poder, corremos el riesgo de explotar, de maltratar a aquellos que podrían ser más débiles. Corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa en la vida. No podemos descuidar la compasión solamente por el afán materialista de la vida. En última instancia, el capítulo 22 nos desafía a vivir nuestras vidas con sabiduría y justicia, buscando siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Podemos tener la confianza de Dios que nos ayudará si la vivimos de manera adecuada. Seamos buenos ejemplos para nuestros hijos y para los que nos rodean. Reconozcamos que el camino del justo es mejor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a vivir tu mensaje, tu palabra, a ser una influencia de bien para nuestros hijos, para nuestra familia, para todos los que nos rodean, a ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Los hijos necesitan más que consejos, ejemplos que imitar. Ayúdanos a ser agradecidos contigo y a reflejar tu amor, tu bendición hacia nuestra familia y hacia todo aquel que la necesita. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere. Blessed is he who comes in the name of Yahweh, our Elohim. Before he can return, we must say, Baruch haba b'Shem Yahweh. Baruch haba b'Shem Hashem Yahweh, Baruch haba Hashem Yahweh, Baruch haba Hashem Yahweh. Baruch haba b'Shem Yahweh. These are the words that we must say before he can return. We must say, Baruch haba b'Shem Yahweh. Baruch haba b'Shem Hashem Yahweh, Baruch haba Hashem Yahweh, Baruch haba Hashem Yahweh. Blessed is he who comes in the name of Yahweh, our Elohim. Before he can return, we must say, Baruch haba
Baruch haba b'Shem Yahweh. El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis, Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico.
Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer, eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 31. Luego, el Señor le dijo a Moisés: Mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. El tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca,
el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Diles a los israelitas: asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso, porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Bendiciones para ustedes, familia del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a compartir juntos el capítulo 31 del libro de Éxodo, que es el último capítulo que presenta el mensaje de Dios a Moisés durante los 40 días y las 40 noches en el monte Sinaí, donde Dios le presentó a Moisés todo el plan de salvación a través de la construcción del santuario con órdenes detalladas. Pero este capítulo 31 nos presenta que Dios conoce a todos sus siervos por nombre. Él hace un llamado especial a aquellas personas que tienen capacidades que el mismo Dios ha otorgado para su honra y para su gloria, talentos, dones que debemos colocar al servicio del Señor. Pero antes de analizar este video, no olvides suscribirte a este canal de esperanza, activa las notificaciones
Y lo más importante, al finalizarlo, compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Al finalizar este video, voy a leer los comentarios que ustedes me han dejado en el video anterior. Y también quiero recordarles que hoy estaré enviando el material físico para aquellos que lo han solicitado aquí en el territorio colombiano. ¿Ya recibiste el libro Preguntas y Respuestas sobre el Santuario en formato PDF? Si no lo has recibido, solicítalo al número que aparece en la descripción de este video. No esperes más, ya varios lo han recibido. Si estás en el territorio colombiano, puedes igualmente escribirme al número de WhatsApp que está en la descripción y solicitar tu libro físico. Yo me voy a comunicar personalmente contigo. Además, para aquellos que quieran el libro Preguntas y Respuestas sobre el Santuario, también van a recibir de obsequio este libro llamado El Conflicto de los Siglos, un material que debe ser leído por todo cristiano que espera el glorioso regreso de Cristo a esta tierra para llevarnos a la patria celestial. Sin más preámbulos, vamos entonces a analizar el capítulo 31 de Éxodo, que es relativamente un capítulo corto, pero que tiene grandes lecciones para nuestra vida. El capítulo comienza diciendo: Habló Jehová a Moisés: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios conoce por nombre a sus hijos, y Dios conoce sus capacidades. A través del Espíritu Santo, tú y yo, y cualquier ser humano en este mundo, ha recibido un talento que debe desarrollarse para que se convierta en un don. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en sus diferentes cartas, hablará de los dones espirituales que son impartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Pero ¿cuál es la diferencia entre un talento y un don? Todo ser humano tiene un talento, tiene una capacidad que debe desarrollar. Se convierten en dones cuando se ponen al servicio del Señor. Y Dios conocía muy bien a este hombre, Bezalel, de la tribu de Judá. El relato dice que Dios lo llenó de su Espíritu Santo en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y cuando habla de todo arte es porque este hombre verdaderamente era un artista. Tenía varias capacidades y por eso fue seleccionado por Dios para construir el santuario en todos sus detalles. Dice el versículo 4 que también Dios le dio la capacidad para inventar diseños, para trabajar el oro, para trabajar la plata y el bronce. Si hay algo interesante en este versículo 4, es que aunque Dios había dado instrucciones detalladas en cuanto a la construcción, a las medidas y a los materiales que debían ser utilizados en el santuario, este versículo muestra que Bezalel también podía desarrollar su capacidad, su talento y su arte en la construcción de estos muebles. Pues el versículo dice que Dios le había dado sabiduría para inventar diseños. Y les voy a dar un ejemplo con respecto a esto, porque Dios da ciertas libertades a pesar de que da instrucciones detalladas. Dios dijo: construyan las cortinas de esta medida con estas telas. También le dijo: hagan querubines de obra primorosa. Pero ¿de qué tamaño eran los querubines? ¿Qué forma tenían los querubines? ¿Qué posición debían tener? Esa libertad se la dio Dios a este hombre, a Bezalel. Así como Dios ha dado normativas, ha dado mandamientos, ha dado una manera de conducirnos, también nos ha dado la libertad de utilizar métodos que sean de acuerdo a su palabra, que sirvan para engrandecer su obra. Por eso el apóstol Pablo era claro cuando decía: Dios ha dado diversidad de dones, diversidad de operaciones. Hay variedad de ministerios, pero Dios nos da la libertad de operar y de obrar conforme a su voluntad, porque Él no tiene seres mecánicos, sino seres pensantes que fueron creados a su imagen
y semejanza. Bezalel tenía la libertad de poner sus capacidades a la orden del Señor y hacerlo todo conforme a lo que el Señor le había mostrado, pero utilizar ese talento artístico, esa capacidad artística para mostrar que podía ser algo hermoso para la gloria del Padre Celestial. También dice el versículo 5 que Dios le había dado capacidad en el artificio de piedras para engastarlas y artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamat de la tribu de Dan. Aquí hay otro detalle interesante porque vamos a ver más adelante en la construcción del templo que mandó a hacer Salomón que él también utilizó a un hombre de la tribu de Dan. Parece ser que estas capacidades también se pueden desarrollar de generación en generación. Por eso es que hoy en día podemos ver una familia de médicos, una familia de pintores, una familia de músicos. En las familias se pueden desarrollar esas capacidades que pueden ir en diferentes generaciones. ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el don que puedes colocar hoy al servicio del Señor? Dios te conoce por tu nombre. Dios sabe quién eres. Dios ha puesto capacidades en todos nosotros. Dios nos da la oportunidad de servirle a través de un arte, a través de la música, a través de la pintura, a través sencillamente del trabajo que tú desarrolles cada día, a través de tu propia profesión. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu trabajo? Puede ser el trabajo más humilde o puede ser la responsabilidad más grande de dirigir muchas personas. Allí tú puedes servir al Señor. Igualmente en tu iglesia local, en la congregación donde asistes constantemente, puedes prestar un servicio al Señor. Todos tenemos la oportunidad y el privilegio de hacerlos. No somos simplemente espectadores, somos servidores y Dios sabe lo que tú y yo podemos hacer. Es posible que Moisés haya ignorado a estos dos hombres sin saber lo que ellos podían desarrollar, sin saber las capacidades y las oportunidades que Dios les estaba dando. De repente Moisés nunca las llegó a pensar, por eso los mencionó por su propio nombre. Dios tiene un trabajo para ti, Dios tiene una obra para ti que quizás otros no pueden ver, que quizás otros no pueden percibir, pero Dios sí las percibe. Hablando de este hombre, Aholiab, dice que el Señor le ha puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que le ha mandado. En otras palabras, este hombre tenía un liderazgo de poder utilizar personas para cumplir los trabajos que se había propuesto hacer. Este hombre tenía la capacidad de trabajar con personas, de decirle, mira, haz aquí, haz allá, porque el trabajo del santuario no solamente iba a ser para estos dos hombres, ellos tenían que tener muchos trabajadores, muchas personas que estuvieran dispuestas al servicio del Señor, pero que quizá no tenían todo el conocimiento y toda la habilidad que tenían estos hombres e iban a aprender con ellos. Dice que harían el tabernáculo de reunión, harían el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del sacerdocio también estarían a cargo de estos hombres, las vestiduras santas para Aarón que comprendían las 7 prendas que ya hemos estudiado, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, esas vestiduras blancas de lino, esa costura de lino torcido, hacer todo, llevar las medidas de cada una de las cosas que Dios había revelado, la preparación del aceite de la unción, dice el versículo 11, el incienso aromático para el santuario, harán todo conforme a lo que he mandado, dice el Señor. Estos dos hombres tenían la grande responsabilidad de dirigir todo ese trabajo. O sea, Moisés, en este caso, sencillamente iba a dar la instrucción y ellos se iban a encargar de buscar a las personas, de capacitarlas, de orientarlas, porque Moisés podía ser el profeta del Señor. Moisés tenía otras capacidades de liderazgo, Moisés tenía otros dones, es decir, que el trabajo no lo hace una sola persona, Dios nos utiliza a todos.
todos somos importantes en la obra del Señor. Y vuelvo a repetir, tú tienes un ministerio que cumplir. Dios te hace un llamado en este día. Es momento de ponernos al servicio de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo termina el capítulo 31 de Éxodo? Hablando una vez más, por tercera vez, acerca del día santo que Dios estableció. Por tercera vez en el libro de Éxodo se habla del sábado. No hay un mensaje que se repita tanto como el sábado y la santificación de este día de reposo. Lo vemos cuando el maná cae 6 días a la semana y el séptimo no cae el maná. El pueblo debía abstenerse de ir a buscar ese pan que Dios daba para sustentar a su pueblo en el día sábado. Entonces esta es una demostración de santidad y de sustento por parte de Dios para sus hijos. También vemos el sábado cuando se menciona en el monte Sinaí, cuando Dios habla y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Igualmente, cuando tú respetas, guardas y santificas el sábado, estás reconociendo a Dios como tu creador, como tu redentor dentro de la obra del santuario y como tu sustentador. Aquí vemos lo integral del mensaje del sábado. Pero ¿por qué termina Dios haciendo una descripción de los muebles del santuario, escogiendo a hombres para su servicio? Y termina toda esta instrucción de 40 días haciendo mención al sábado. ¿Por qué Dios le vuelve a recordar a Moisés este mensaje? Porque aunque la construcción del santuario era una obra sagrada y requería prontitud y exactitud, ellos no podían profanar el sábado por hacer una obra que Dios había estipulado. Ciertamente tú y yo tenemos una obra que hacer donde quiera que estemos, pero en esa obra, por más importante que sea y sagrada que sea la obra que Dios nos haya dado, tenemos que hacer un alto también. Dios nos manda a descansar. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos, después del servicio que prestaron como misioneros en diferentes lugares, le dijo: venid y descansar un poco, porque Dios entiende y sabe que nuestro cuerpo también se cansa. Y aunque la obra sagrada del santuario era importante, necesaria y había que hacerla con prontitud, el Señor trató de demostrarle a ellos que no podían profanar el sábado aún participando de la construcción del santuario. Igualmente nosotros en la actualidad podemos prestar el servicio a Dios durante toda la semana, pero no corramos el riesgo de profanar el sábado pensando que estamos haciendo una obra para el Señor. Hay cosas que se pueden hacer en el día sábado y hay cosas que no se pueden hacer. Es bueno y es lícito hacer bien a otros en sábado, actos de misericordia, pero hay cosas que son innecesarias en el día del Señor y por eso el Señor nos ha dado 6 días para hacer toda nuestra obra, porque igualmente en los 6 días de la semana nosotros seguimos honrando a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras y con nuestras capacidades. Entonces dice el versículo 12, habló además el Señor a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, en verdad guardaréis mis días de reposo, mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que el sábado es un día de santificación. Nosotros podemos santificarnos. Tú puedes participar de la santificación en el día de reposo. A algunos cristianos no les gusta este mensaje, pero es la verdad. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ocultarlo? Si estudiando el Éxodo lo vemos repetidas veces y lo vamos a seguir viendo a lo largo de toda la Escritura, incluyendo el Nuevo Testamento, incluyendo el libro de Apocalipsis. Aquí me dice claramente que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Ya Dios había puesto una señal en la carne, que era la circuncisión, pero el sábado es una señal del corazón. Por eso, cuando tú santificas el sábado, tú estás convencido de que Dios es el creador y vives de acuerdo a tus convicciones. No es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de obediencia, de reconocer al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes
de las aguas. Es una señal en el corazón y es una manifestación de la santificación de Dios en nuestra vida. Así guardaréis el día de reposo, dice el versículo 14, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Aquí hay una obra de juicio también. Aquí hay, el que lo profane morirá. Y esto no se aplica solo al Antiguo Testamento, esto se aplica a la actualidad. Ciertamente hoy no morimos por violar el sábado. Antiguamente, pecado que se cometía, pecado que se pagaba, porque Cristo en la cruz nos demostró ahora que, aunque siempre hemos estado en tiempo de gracia, ahora nuestros pecados no se pagan de inmediato porque Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados y nos da la oportunidad de arrepentirnos y de comenzar de nuevo, naciendo de nuevo en el agua y en el Espíritu. Pero cada vez que tú y yo profanamos el día del Señor, cada vez que cometemos un pecado, cada vez que fallamos a los mandamientos de Dios, esos pecados se van acumulando en los registros celestiales. Pero Dios está dispuesto a limpiar esos registros cuando aceptamos el sacrificio de Cristo y vivimos de acuerdo a su palabra, pero no profanando los mandamientos, sino obedeciéndolos. Dice aquí: porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de tu pueblo. 6 días se trabajará, mas el 7º día es de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, y lo vuelve a repetir como algo que es cierto, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué entiendes tú por pacto perpetuo? ¿Qué entiendes tú? Como dice el ángel de Apocalipsis 14, el evangelio eterno. Si es eterno, si es perpetuo, no cambia. Pero tú puedes decir, pero es que aquí dice que es para los hijos de Israel. ¿Y es que acaso el apóstol Pablo no expresa claramente en sus cartas que todos los que estamos en Cristo somos linaje de Abraham? ¿Somos el Israel espiritual de Dios? No es Israel el que nace en el Medio Oriente, no es el que nace en Judea, no es el que nace allá en lo que llaman ahorita la Tierra Santa. Todo israelita espiritual es aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador y vive de acuerdo a su palabra. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Versículo 18 termina diciendo que cuando terminó todo este discurso, el Señor, dice, dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Lo último que Dios le dio a Moisés fue las tablas del testimonio, las tablas de los 10 mandamientos escrita con el dedo de Dios. Dios se tomó la tarea, Dios nos da el privilegio de tener algo en piedra que es una representación de que es duradero, que es sólido, que es seguro y que Dios escribió con su propio dedo. Es lo único que aparece en toda la Escritura que Dios haya escrito con su propio dedo, porque el resto de la Biblia Dios utilizó a hombres y mujeres que escribieron movidos por el Espíritu Santo. Así termina, mis queridos amigos y hermanos, este capítulo 31 del libro de Éxodo, con grandes lecciones que nos motivan a ser perseverantes, a poner nuestro servicio a la orden del Señor. Todos tenemos una parte importante, pero no podemos violar los mandamientos del Señor aunque estemos en el servicio del Señor. El hecho de que yo sea pastor, ministro o que tenga un liderazgo dentro de la iglesia no me da a mí la libertad, no me da a mí la licencia para profanar lo que Dios ha establecido. Esta ley era tanto para Moisés como para todas las generaciones de los que han creído en el Señor, porque es el Dios que no cambia, es el Dios inminente, pero también es el Dios inmanente, cercano a sus hijos, y una manera de poder nosotros demostrarle que le amamos es guardando sus mandamientos. Dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bueno, hemos llegado al final de nuestro video por el día de hoy. Pero no me quiero despedir, no me quiero ir sin antes saludar y de mencionar a todos los que nos han escrito en el video anterior. Yo sé que ustedes han estado
compartiendo sus mensajes en todos los videos de la semana anterior, pero voy a leer solamente los de Éxodo 30 y de algunos también de la guía de estudio de la Biblia y del año bíblico que me han dejado el día de ayer. Saludo a Sergio Loaiza. Luis Alberto dice: gracias, pastor, por explicar Reavivados por su palabra. Todas las mañanas lo escucho. Que Dios le bendiga en su ministerio. También saludo a Nilda Onofre. Marta Castrejón dice: buenos días, me interesa el libro en PDF. Bueno, escríbeme al número que está en la descripción y te lo voy a enviar a tu teléfono o tu correo electrónico si estás fuera de Colombia. Dice que está en Panamá, Marta Castrejón. Lilia Morquecho dice: gracias por su explicación, me ha ayudado a entenderlo mejor. Bendiciones, Pastor Suárez. Brigitte Vargas: buenos días, hermanos, tengan una feliz semana. Dios bendiga esta semana. Pastor Alexander, Dios le bendiga su ministerio. También saludo a Irma Delia Quispe desde Perú. A Raiza Marcos, que dice: gracias, pastor, por este comentario que me ayuda a entender un poco más. Por favor, ore por mi familia. Estamos en oración por ti, Raiza, todos los días. Bendiciones del Señor Todopoderoso. Samsung Galaxy, ¿sí? Dice: buenos días, hermano. Desde Argentina, muy buena su explicación. Eliana Tapia dice: presente desde Chile. Bendiciones, pastor, para usted y para su familia. Gracias por las explicaciones. Viole Castillo dice: buen día, pastor. Usted dice que Dios hizo el mundo en 6 días. Sí, así mismo es. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 2 dice que acabó Dios el 7º día la obra que hizo y ese mismo día reposó. También he escuchado a otro pastor que dice que fue el 7º día el que Dios terminó la obra y no fue en 6 días. Eso no me quedó claro, dice Viole. Bueno, Viole, la creación de Dios fue en 6 días. El 7º día, Dios no creó absolutamente nada, solamente permitió que transcurriera otro periodo de tiempo. Claro, Dios hizo el 7º día, pero no había más nada en ese 7º día, era simplemente un espacio de tiempo. Dios pudo haber hecho todo en un solo día o pudo haber hecho una semana de 8 días, pero estableció una semana de 7 días y así que Dios reposó, no hizo nada. ¿Qué obra hizo? No creó nada en ese día, solamente permitió que el tiempo transcurriera. Por eso se le dice: hizo el mundo en 6 días y el 7º descansó. Hizo todo en 6 días y el 7º descansó. Esa es la expresión real que se debe decir, porque en Éxodo 20 lo expresa con claridad: porque en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, y en el 7º descansó. Espero que haya respondido a tu pregunta en esta oportunidad. Saludo también a Silvia Fabián, a Romana Guzmán, a Carmen Ramírez, Marlene Guzmán, Marta Aguilar, Bustamante El Samaría, Ana Rojas, JH Videos. También quiero saludar a José Mata, a Rubicela Roque Anota. Y por último a Zuli Violeta Vances, que dice: bendiciones, pastor, gracias por sus explicaciones del santuario, que Dios lo cuide donde quiera que se encuentre en su campaña desde Perú. Bueno, ya terminé la campaña, ahora estoy aquí con ustedes para continuar nuestro recorrido por la Biblia. Mis queridos hermanos y amigos, ha sido una bendición compartir, ha sido una bendición estar con ustedes. Gracias por todos sus mensajes, gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones. Así que a compartir estos mensajes con otras personas y juntos seguiremos creciendo. La cita será el día de mañana cuando continuemos nuestro recorrido por el capítulo 32 de Éxodo. No olvides suscribirte y déjame tu comentario, porque mañana estaremos aquí para juntos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Que Él te pueda bendecir a lo largo de todo este día. Capítulo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor.
Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Oh, no lo hay. No, 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 no hay Dios
las olas, como